Si estás viendo esto, probablemente ya te atrasaste en un pago, estás pensando en dejar de pagar o ya llevas meses sin hacerlo y quieres saber qué tan grave está la situación. Imagina que tienes una tarjeta de crédito del banco, tu fecha límite de pago era el día 15, hoy es 16 y no pagaste nada, ni siquiera el mínimo. ¿Qué pasa? Te cobran un cargo por pago tardío. En México, la mayoría de los bancos cobran entre 400 y 700 pesos la primera vez que no pagas. Ese cargo aparece de inmediato en tu estado de cuenta. No es negociable de forma automática, aunque más adelante te explico cómo sí se puede pedir que lo quiten. 2. Empiezan a correr intereses moratorios. Estos son intereses adicionales, por encima de la tasa normal. En tarjetas de crédito en México, la tasa de interés promedio ya es de alrededor del 60 a 90% anual. CAT incluido, puede superar el 100%. Los intereses moratorios se suman encima de eso. Por ejemplo, si debes 10,000 pesos en tu tarjeta, no pagas en la fecha límite. Al mes siguiente, esos 10,000 pesos ya se convirtieron en aproximadamente 10,800 pesos o más, dependiendo del banco, solo por intereses y el cargo por pago tardío. Si vuelves a no pagar el mes siguiente, el interés se calcula sobre 10,800 pesos, no sobre los 10,000 pesos originales. Eso se llama capitalización de intereses. 3. Tu historial en buró de crédito empieza a moverse, pero ojo. En este punto, el reporte es solo de un día de atraso. Eso se registra, pero todavía no es una señal de alarma severa. Explicaré el buró con detalle más adelante. Los primeros 30 días sin pagar. Si a los 30 días no has hecho ningún pago, ni siquiera el mínimo, pasan varias cosas al mismo tiempo. Tu deuda ya creció. Si debías 10,000 pesos, ahora puedes deber entre 10,800 pesos y 11,500 pesos, dependiendo de la tasa y los cargos adicionales. El banco empieza a llamarte. Esto varía según la institución, pero en general, entre el día 5 y 10, espera un SMS o correo recordatorio automático. Entre el día 15 y 20, llega una llamada de un ejecutivo de cobranza interno del banco. Pasando el día 20 a 25, las llamadas se vuelven más frecuentes. Mañana, tarde y a veces noche. Pueden llamarte a cualquier hora. Legalmente en México, las instituciones financieras tienen restricciones. La Conducef ha emitido lineamientos y existen disposiciones de la CNBV sobre cobranza extrajudicial que indican que no deben llamarte antes de las 7 de la mañana ni después de las 10 de la noche. Dicho esto, en la práctica, no siempre se respeta. Si te llaman fuera de ese horario o de forma hostigadora, puedes presentar una queja ante la Conducef. Ahora, ¿cómo funciona el buró de crédito de verdad? Aquí es donde mucha gente tiene ideas equivocadas, así que voy a explicarlo desde cero. El buró de crédito es una empresa privada, no del gobierno, que se llama TransUnión de México, S.E.A. Hay otra que se llama Círculo de Crédito. Ambas son sociedades de información crediticia. Lo que hacen es recopilar tu historial de pagos a partir de la información que les reportan bancos, financieras, tiendas de crédito. El buró no es una lista negra, es simplemente tu historial. Si pagas bien, tu historial es bueno. Si no pagas, tu historial lo refleja. Las instituciones reportan mensualmente. En general, con 1 a 29 días de atraso, se registra como atraso leve, con 30 a 59 días, atraso moderado, con 60 a 89 días, atraso grave, con 90 a 119 días, muy grave, con 120 días o más. En algunos casos, se reporta como cuenta en pérdida. Aquí viene algo que pocos saben. Los atrasos no son eternos. La ley establece plazos, deudas menores a 25 UMAS, aproximadamente 2,700 pesos en 2024. Desaparecen en un año. Deudas entre 25 y 500 UMAS, hasta 54,000 pesos. Desaparecen en 2 años. Deudas entre 500 y 1,000 UMAS, hasta 108,000 pesos. Desaparecen en 4 años. Deudas mayores a 1,000 UMAS desaparecen en 6 años. Pero, y esto es importante, el contador empieza a correr desde que liquidas la deuda o desde que el acreedor deja de reportarla. Si sigues sin pagar, el atraso se sigue reportando mes a mes. ¿Cómo consulto mi buró? Tienes derecho a una consulta gratuita cada 12 meses en el sitio oficial burodecredito.com.mx o circulodecredito.com.mx. El proceso es en línea, te piden datos de identificación y en minutos puedes ver tu reporte completo. Entre los 30 y 90 días de atraso, dependiendo del banco y el monto, es muy probable que tu deuda pase a una agencia de cobranza externa.
Esto es estándar. ¿Qué significa pasa a cobranza? El banco puede contratar una agencia para que cobre en su nombre, el banco sigue siendo el dueño de la deuda. Vender la deuda a otra empresa a precio de descuento, por ejemplo, tu deuda de 50,000 pesos la venden por 10,000 pesos a una empresa que intentará cobrar los 50,000 pesos completos para ganarse la diferencia. ¿Cómo sé si mi deuda fue vendida? Bueno, el banco tiene obligación de notificarte, pero en la práctica, muchas veces solo te llama la nueva empresa diciendo que adquirieron la cartera. Si no estás seguro, puedes llamar directamente a tu banco original y preguntar cuál es el estado de tu cuenta. ¿Qué pueden hacer las agencias de cobranza? Llamarte, mandarte cartas, correos, eso es todo, dentro de la legalidad. No pueden llegarte a tu domicilio y entrar a tu casa. No pueden amenazarte con cárcel. En México no existe la cárcel por deudas civiles. Esto es fundamental. No puedes ir a la cárcel por deber dinero a un banco o tienda. El único caso donde hay implicaciones penales es si hubo fraude doloso, como usar un documento falso para obtener el crédito. No pueden decirles a tus vecinos o familiares cuánto debes o los detalles de tu deuda. Eso viola tu privacidad. No pueden hacerse pasar por autoridades, jueces, ministerio público, policía. A partir de los 90 a 180 días sin pagar, la mayoría de los bancos hacen algo que se llama castigo contable. Esto significa que contablemente registran esa deuda como una pérdida en sus libros, por razones fiscales y regulatorias. Significa que el banco ya no la tiene en su cartera activa como una deuda recuperable, pero eso no extingue tu obligación legal de pagar. Lo que suele pasar después es una de estas dos cosas. La venden a un despacho de cobranza, la dejan dormida y esperan a que tú te acerques a negociar. Algunas personas creen que si el banco castiga la deuda, ya no deben nada. Eso es falso. La deuda sigue siendo válida legalmente hasta que prescriba. Este es el punto que más miedo da, así que vamos con calma y con precisión. ¿Todos los que dejan de pagar terminan en juzgado? No. La realidad es que demandar cuesta dinero, abogados, tiempo, gestión. Por eso, los bancos y despachos suelen priorizar deudas grandes, más de 50,000 a 100,000 pesos. Deudas con garantía real, como un crédito hipotecario o un auto. Casos donde tienen mucha documentación. Las deudas pequeñas de tarjeta, menos de $20,000 esos, muchas veces nunca llegan a juzgado porque no es rentable para el banco demandar. ¿Cómo es el proceso si te demandan? Paso 1. El banco o el despacho contrata a un abogado o firma interna para presentar una demanda. Paso 2. La demanda se presenta en un juzgado civil o mercantil, dependiendo del tipo de deuda. Las deudas de crédito bancario generalmente se manejan en juzgados mercantiles. Paso 3. El juzgado te notifica. Esta es la primera notificación real y legal. No es una llamada de teléfono, no es un correo. Es un notificador del juzgado que va a tu domicilio y te entrega físicamente el documento. Se llama cédula de emplazamiento o emplazamiento a juicio. Si no te encuentran en tu domicilio, dejan un citatorio. Si tampoco apareces después del citatorio, pueden hacer una notificación por estrados. Pegan el aviso en el tablero del juzgado. Paso 4. Tienes un plazo para contestar la demanda. En juicios mercantiles, que son los más comunes para deudas bancarias, el plazo suele ser de 8 a 15 días hábiles dependiendo del tipo de procedimiento. Si no contestas la demanda, el juicio puede seguir sin ti y probablemente el juez falle a favor del banco. Eso se llama sentencia en rebeldía. Paso 5. El juicio. Dependiendo del tipo de procedimiento, ordinario mercantil, ejecutivo mercantil, oral mercantil, el proceso puede durar desde 6 meses hasta 2 a 3 años. ¿Qué pueden embargarte en México? Esto es lo que más interesa a la gente, así que lo detallo. Sí pueden embargar cuentas bancarias. Si el banco encuentra tus cuentas, puede solicitar al juez congelarlas y transferir
transferir el dinero al acreedor. Bienes inmuebles, tu casa, terreno, local, siempre que sean de tu propiedad y no tengan la protección del patrimonio familiar que explicaré. Vehículos a tu nombre. Derechos sobre bienes en copropiedad. No pueden embargarte tu salario completo. La ley establece que solo es embargable el excedente del salario mínimo. En la práctica, para sueldos normales de empleados, el embargo de salario es muy complejo de ejecutar porque requiere ir contra el patrón y muchos acreedores no lo hacen. Ropa, muebles básicos del hogar y herramientas de trabajo propias de tu oficio. Están protegidos por ley como bienes inembargables. Pensiones alimenticias que recibes. El patrimonio familiar. Si tu casa está registrada como patrimonio de familia ante el registro público de la propiedad, no puede ser embargada para pagar deudas. Este trámite se hace notarialmente y tiene un costo, pero protege el bien. Si no lo hiciste cuando compraste la casa, todavía puedes hacerlo, aunque ya con una deuda pendiente, hay restricciones según el Estado. Si la deuda es un crédito hipotecario. Aquí el proceso es distinto porque la casa es la garantía del crédito desde el inicio. El banco tiene un derecho real sobre el inmueble. ¿Cuándo pueden quitarte la casa? En México, el proceso de adjudicación hipotecaria es largo. Primero, el banco te envía múltiples notificaciones. Si hay deuda con Infonavit o Foviste, tienen procesos propios con plazos más extensos. Para la banca privada, si llegas a los 6 a 12 meses sin pagar, el banco puede iniciar el proceso judicial para recuperar el inmueble. El juicio hipotecario puede tardar 1 a 3 años antes de que realmente ejecuten y rematen la propiedad. Antes de que llegues a ese punto, el banco siempre prefiere negociar una reestructura, porque los juicios les cuestan mucho también. ¿Qué pasa si ya pasaron los 6 meses? Aún hay opciones. La dación en pago, entregas la casa voluntariamente y el banco cancela la deuda. La reestructura con quita, negocias que te condonen una parte, o vender la propiedad antes del remate para pagar la deuda y quedarte con algo. Si la deuda es un crédito automotriz, aquí el auto es la garantía. El proceso es más rápido que el hipotecario porque el bien es de menor valor y más fácil de localizar. A los 60 a 90 días sin pagar, la financiera puede iniciar el proceso de recuperación del vehículo. Esto puede hacerse extrajudicialmente, con tu consentimiento o judicialmente. No pueden quitarte el auto a la fuerza sin una orden judicial. Si alguien llega a recuperar el auto sin orden de un juez, es robo, aunque debas el crédito. Recomendación: si ya no puedes pagar el auto, es mejor negociar una entrega voluntaria que esperar al proceso judicial. En la entrega voluntaria, puedes negociar que cancelen la deuda restante o que sea menor. En los créditos de nómina, como los que da el banco donde cobras tu sueldo, el descuento es automático desde tu nómina. Esto significa que aunque quieras dejar de pagar, el banco ya tiene acceso directo a tu salario. Si dejas de trabajar en esa empresa, el descuento automático cesa y la deuda pasa a cobranza normal. En ese caso, el banco puede seguir el proceso que ya describimos. Para créditos Infonavit, el descuento se hace directamente vía IMSS Infonavit desde tu salario. Si cambias de trabajo, Infonavit notifica al nuevo patrón para que siga el descuento. Si quedas desempleado, puedes solicitar prórroga de hasta 12 meses en Infonavit durante ese periodo. Esta sección es una de las más malentendidas. Voy a aclararlo con precisión. La prescripción de una deuda es el plazo legal máximo durante el cual el acreedor puede demandarte. Si ese plazo pasa sin que te hayan demandado, la deuda prescribe. Ya no pueden exigirte el pago por vía judicial. Plazos de prescripción en México, según el Código de Comercio y el Código Civil Federal. Deudas de tarjeta de crédito y créditos bancarios ordinarios, 3 años. Pagarés y títulos de crédito, letras de cambio, cheques, 3 años para el cheque, 3 años para el pagaré desde el vencimiento. Créditos hipotecarios, 10 años. Deudas ante el SAT, 5 años. ¿Desde cuándo corre el plazo? Desde la última vez que hubo un acto que interrumpió la prescripción. Un acto que interrumpe, que pagues algo, aunque sea $1, que firmes un documento reconociendo la deuda, que el banco te demande. Ojo con esto, si llevas 2 años sin pagar y te llama un despacho y logran que reconozcas la deuda por teléfono o firmes algo, el contador puede reiniciarse desde cero. La prescripción significa que desaparece la deuda, no automáticamente. Tienes que alegarla, invocarla. Si el acreedor te
te demanda. Si llega el juicio y tú dices, esta deuda prescribió porque pasaron X años, el juez debe analizarlo. No es automático. ¿Eso significa que esperes la prescripción como estrategia? Eso depende de tu situación. No pagar durante 3 años mientras esperas que prescriba tiene consecuencias reales. Tu buró sigue dañado. Pueden demandarte antes de que prescriba, y si tienes bienes pueden embargarlos. La prescripción es un recurso legal, no una estrategia financiera ideal. Cuando una deuda pasa a un despacho de cobranza que la compró a precio de descuento, ese despacho pagó quizás el 10% o 20% de tu deuda original. Si tu deuda era 100,000 pesos, ellos la compraron por 10,000 pesos a 20,000 pesos. Eso significa que tienen margen para negociar contigo y aún así ganar. Cuando negocias directamente con el banco en los primeros meses, el margen de quita es menor porque el banco todavía no ha castigado la deuda. Estrategia de negociación paso a paso. Paso 1. Evalúa tu situación real antes de llamar. ¿Cuánto debes exactamente? ¿Cuánto puedes pagar hoy o en los próximos 3 a 6 meses? No llames a negociar sin tener un número claro en mente. Paso 2. Solicita el estado de cuenta actualizado. Antes de aceptar cualquier cifra, pide por escrito el desglose. Capital original más intereses, más cargos, más comisiones. ¿Tienes derecho a esa información? Paso 3. Haz la primera oferta por debajo de lo que realmente puedes pagar. Si puedes pagar 30,000 pesos de una deuda de 80,000 pesos, empieza ofreciendo 20,000 pesos. Siempre habrá contrapropuesta. Nunca reveles tu límite real al inicio. Paso 4. Pide la quita por escrito antes de pagar. Este es el error más grave que comete la gente. Pagan algo esperando que les condonen el resto y luego el banco o despacho sigue cobrando el resto. Exige un convenio firmado que especifique monto total a pagar, que ese pago liquida la deuda en su totalidad, que el acreedor se compromete a reportar la deuda como liquidada ante el buró de crédito. Sin ese documento, no pagues. Paso 5. Paga y conserva todos los comprobantes. Después de pagar, solicita carta de cancelación o finiquito. Guarda todo: correos, cartas, comprobantes de transferencia. ¿Qué opciones concretas existen para negociar? 1. Quita. El acreedor te perdona un porcentaje de la deuda. Ejemplo: debes 100,000 pesos y llegan a un acuerdo de pagar 60,000 pesos. Los otros 40,000 pesos se condonan. Esto puede tener implicaciones fiscales. La quita puede considerarse ingreso y generar ISR, aunque en montos pequeños rara vez el SAT lo persigue. 2. Descuento al corriente. Si te has atrasado pero puedes pagar, algunos bancos ofrecen descuentar los intereses moratorios o cargos si te pones al corriente en una sola exhibición o en pocos pagos. 3. Reestructura. Cambias los términos del crédito. Puedes extender el plazo, pagas más tiempo pero mensualidades más bajas, o cambiar la tasa. Ideal si tu problema es de flujo, no de deuda impagable. 4. Consolidación. Si tienes varias deudas, puedes buscar un crédito consolidador que pague todas y te quedes con una sola. Ojo, no todos los créditos consolidadores son buenos. Revisa la tasa antes de aceptar. 5. Convenio judicial. Si ya hay demanda, aún puedes llegar a un convenio con el acreedor dentro del juicio. Esto tiene ventaja porque el juez lo avala y tiene mayor certeza jurídica. ¿Cómo sé si una empresa de reparación de crédito es seria? Existen empresas que te cobran por negociar tu deuda. Algunas son legítimas, muchas son fraudes. Señales de alerta: te piden pagar por adelantado antes de hacer cualquier negociación. Te prometen resultados garantizados. Borramos tu buró en 30 días. No están registradas ante la Conducef. Te piden que dejes de pagar completamente para que la deuda baje sola. Lo que puedes hacer tú mismo: negociar directamente. No necesitas intermediario para llamar a tu banco o al despacho de cobranza y ofrecer un arreglo. Los bancos tienen departamentos de reestructura precisamente para eso. Te daré errores que cuestan miles. 1. Ignorar completamente las comunicaciones. Enterrar la cabeza no detiene el proceso legal. Si llegas a un emplazamiento judicial y no respondes, el juicio sigue sin ti. Siempre es mejor contestar, aunque sea para ganar tiempo o negociar. 2. Creer que ya te perdonaron porque dejaron de llamar. Si los cobros se detuvieron, puede ser que vendieron la deuda, la están preparando para demandar o simplemente cambiaron de estrategia. No es condonación. 3. Hacer pagos parciales sin convenio. Si haces un pago sin que exista un acuerdo por escrito de que ese pago liquida la deuda, simplemente redujiste el saldo. El resto sigue existiendo y puede seguir siendo demandado. Además, ese pago puede reiniciar el contador de prescripción. 4. Firmar documentos bajo presión
presión sin leerlos. Muchas personas firman convenios de pago en condiciones peores a las que podría haber negociado con calma, solo porque un cobrador las presionó. Si alguien te llama y te dice, tienes que decidir hoy o mañana pasa a juzgado, eso casi siempre es una táctica de presión. Tómate 24 horas. Consulta con alguien de confianza o con la Conducef. 5. Confundir cobranza extrajudicial con proceso judicial. Las llamadas, las cartas y las visitas de los despachos son cobranza extrajudicial. El proceso judicial real comienza cuando recibes un emplazamiento de un juzgado. Son cosas completamente distintas y tienen consecuencias distintas. 6. No consultar con un abogado cuando ya hay demanda. Si ya te llegó documentación de un juzgado, es momento de buscar un abogado. No tienes que contratar al más caro. Existen abogados de bajo costo, despachos de atención ciudadana y en muchos estados hay defensorías públicas para asuntos civiles y mercantiles. No enfrentes un juicio solo si no sabes de leyes. 7. Sacar un préstamo de alto riesgo para pagar la deuda. Hay personas que para pagar una deuda de banco recurren a prestamistas informales o empresas de crédito rápido con tasas altísimas. Intercambias un problema por otro peor. Siempre negocia primero con el acreedor original antes de buscar financiamiento externo. Una vez que liquidas o negocias tus deudas, el siguiente paso es reconstruir tu historial crediticio. Esto toma tiempo, pero tiene pasos concretos.